tarde, querido oyente, hermano, familiar. No te conectas a nuestro devocional en intimidad con Dios, en nuestra iglesia, Centro de mi Conquista. En esta hermosa oportunidad quiero traer una pequeña reflexión. Y muchas veces en nuestra vida hemos recibido un no como respuesta. Hemos recibido un no a un trabajo que esperábamos. Hemos recibido un no a un entrar a la universidad. Hemos recibido un no a una relación amorosa. Hemos recibido un no a una enfermedad. Y así en infinidad de situaciones hemos recibido un no como respuesta. Y muchas veces nos preguntamos, Señor Jesucristo, Señor, pero ¿por qué si yo planeo tanto las cosas? Señor, porque si yo planeo que va a pasar esto y llega el momento y no pasa como yo quiero, pero ¿por qué? Y es ahí donde la palabra entra a exhortarnos y entra como ese bálsamo. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Y te voy a narrar lo que acontece en esta historia. En esta historia vemos dos personajes. Vemos a uno de los principados de la sinagoga, que era Jairo, y la mujer del flujo de sangre. Pero en esta hermosa oportunidad me quiero enfocar en Jairo. Y vemos que Jesús se encontraba en la orilla de la barca, había una gran multitud, y llegó uno de los principados de la sinagoga, que era Jairo, a gran voz diciéndole, Señor, Señor, mi hija está padeciendo. Y Jesús, al escuchar esto, decide ir a la casa de Jairo para poder hacer ese milagro que la hija necesitaba. Y yo me imagino que la felicidad de Jairo al saber que el maestro había accedido a ir a su casa para poder hacer ese milagro. Pero dice que mientras él caminaba, iba a esa gran multitud, lo acompañaba, dice que había una mujer que de flujo de sangre, la cual se acerca a Jesús y tiene demasiada fe, una fe inquebrantable. Ella dice que si tocara tan solo el borde de su manto, seré sana. Y cuando ella toca ese borde de manto del Señor Jesucristo, automáticamente es sana. Y el maestro dice, le pregunta a sus discípulos, ¿quién de vosotros me ha tocado? Y todos dicen, pero Señor, hay una gran multitud, cualquiera te pudo haber tocado. Pero el Señor dice, no, hay alguien que me tocó porque de mí salió poder. Y vemos que, me imagino, la situación o el momento en que Jairo vio que Jesús, el maestro, se detiene al preguntar a quién le había tocado. Y Jairo, pero maestro, necesito que estés en mi casa, mi hija está agonizando. Y es fuerte ver que Jairo necesitaba un milagro y vio que ese milagro que necesitaba lo recibió otra persona, lo recibió la mujer del flujo de sangre. Y es aquí donde Dios nos dice a nosotros, hijo, hija, no es al tiempo que tú quieras, ese es mi tiempo, es en el tiempo que Dios va a hacer la obra. Y eso, cuando recibimos ese no como respuesta, genera muchas frustraciones. Y se lo digo porque yo también he estado en esa situación, en recibir un no, tal vez en entrar a la universidad y he recibido un no. Pero entiendo que no es en el tiempo que yo quiero, sino en el tiempo en que Él se va a manifestar. Porque recordemos que cuando Él dice que no, es porque va a venir un gran mayor sí. Y veremos la gran bendición. Pero seguimos estudiando esta historia y vemos que cuando Jesús le dice a la mujer que fue sana, llega una multitud a decirle a Jairo que su hija ya había fallecido, que su hija ya había muerto. Pero el Señor Jesucristo aún decide acompañar a Jairo a su aposento, a su lugar, a su casa. Y al llegar, entra solo con Jairo, la esposa de Jairo y los que con él acompañaban. Y le dice a la niña esas palabras. Le dice, talita cumi, que significa, niña, te digo, levántate. Acaba de un milagro grandísimo. Acaba de un milagro sobrenatural. Una niña que ya falleció, una niña que ya había muerto, resucitó a los muertos. Y aquí es donde la palabra entra a exhortarnos y a decirnos, cuando recibimos un no como respuesta, cuando recibimos un no, o decimos no ahorita, más adelante, muchas veces nosotros lo que hacemos es reprochar a Dios. Y hay muchas veces de que le decimos, Señor, pues yo voy a la iglesia, Señor, si yo oro, Señor, pero ¿por qué no se hace conforme a lo que yo pienso? Porque si tú dices que me amas, ¿por qué no cumples mis anhelos? ¿Por qué no cumples mis deseos de mi corazón? Y eso que Dios nos dice, sí, yo conozco tus anhelos, conozco tu propósito, pero yo sé que los planes que yo tengo para ti son mucho mejor que lo que tú tienes. Y es aquí donde debemos entender que Dios
va a trabajar en nosotros, pero a su tiempo. Y nosotros no debemos como ponerle a Dios esa condición de tiempo, no. Dios nos pone la condición de tiempo a nosotros para podernos moldear. Y aquí es una asesoría muy linda si la escudriñamos y vemos de que nuestro milagro va a llegar. Nuestro milagro va a llegar, pero en el tiempo preciso. Porque yo imagino la sensación de Jairo al ver que otra persona recibió el milagro primero antes que él. Yo creo que él diría: maestro, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si ella no te lo pidió, si ella no te lo estaba rogando que hicieras el milagro en ella, ¿por qué lo hiciste? ¿Y por qué no lo hiciste ahora conmigo? Llegaron estos hombres a informarme que mi hija falleció. ¿Por qué no fuiste antes? Y vemos que seguimos leyendo. El milagro fue mucho más mejor porque el poder de Dios se manifestó en gran manera. Resucitó de los muertos. Y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Decirnos un no, tal vez escuchar un no por respuesta, para saber que vendrá un mayor sí, una gran bendición. Así que te invito a que cierres tus ojos y le digas: amantísimo Padre Celestial, te doy muchísimas gracias porque esta hermosa oportunidad he entendido de que a veces recibo un no como respuesta, que a veces puedo recibir no es en tu tiempo, es en el tiempo mío. Entiendo que me estás preparando, me estás moldeando para recibir una mayor bendición y sobre todo para recibir un mayor sí en mi vida. Te pido, Señor, que sigas moldeando mi corazón, sigas moldeando mi vida conforme a tu voluntad y sigas poniendo en mí el querer como el hacer. Así como este hombre Jairo fue a buscarte porque necesitaba un milagro, así vengo hoy a ti para que hagas un milagro en mi vida, me transformes, me restaures y me llenes de ti. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.